Déjame que lo busque, es el 14, ¿no? Pero la idea de ese justamente es jugar con los restos de esa suma, ¿no? Porque uno lo que va a tener, espérame que lo quiero decir, o sea, quiero decir lo que es correcto. Que estoy buscando, estaba buscando en el práctico de congruencia, no de divisibilidad. Bien. Entonces, déjenme que lo copiemos. Entonces, por ejercicio 3, ¿no? ¿Qué nos decía ese? Ese nos decía que calculemos los restos de la división cuando uno tiene justamente un cuadrado, ¿no? Por 3, por 5, por 7, o sea, por distintos números. Hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, Sí, o sea, los restos posibles de, ¿cómo decía el ejercicio? Bien? Son los restos posibles de m cuadrado o de la división, de dividir por 7, ¿no? Entonces, por 7, si los cálculos no me fallan, solamente va a ser el conjunto que tiene al 0, al 1 o al 4, ¿no? Y por sí. ejemplo, estos son los restos por 7. Después, los restos posibles de m cuadrado era en la división. Por 7, y acá voy a poner en la división por 5. Los posibles son los mismos, 1, 0, 1 y 4. Ahora veo el chat. Claro, ahora lo vemos bien. Porque esto que te dice, si A, B son enteros, entonces o sea, el A cuadrado y el B cuadrado es divisible por 7. Si solo si el A cuadrado, el A y el B son divisibles por 7. Entonces, la vuelta, ¿no? Es trivial. Porque, ¿qué pasa? O sea, primero veamos la vuelta. Si yo tengo que A es que 7 divide A, entonces A va a ser igual a 7 por un Q1, entonces A cuadrado va a ser igual a 7 cuadrado por un Q1 al cuadrado, con un Q1 perteneciente a los enteros. Y va a pasar lo mismo con B.
Entonces es evidente que la suma de los cuadrados de estos va a ser divisible por 7. Ahí alguien pregunta de dónde salen los posibles. Los posibles es por el ejercicio 7. O sea, esta parte, perdón, es por el ejercicio 3 del práctico. Gracias, no había leído. Entonces, déjenme. Ahí está. Entonces, bueno, 7 va a dividir a cuadrado más b cuadrado. Porque es lo mismo que hacer 7 por 7, 1 al cuadrado más 7 u2 al cuadrado. Si distribuyen este 7 nos queda, ¿no? Pero ahora al revés, lo que yo tengo es que justamente, o sea, lo que quiero llegar ahora es que el A y el B son divisibles por 7, ¿no? Entonces lo que tendré que ver es que justamente, bueno, o sea, digo, 7 divide A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Espérenme que acá me faltó el 2. Acá es 1, 2, 4. ¿No? Entonces, lo que a mí me importa de esto es ver el resto directamente. Porque, ¿qué pasa? Yo sé que esto da resto 0. Entonces, la única forma de ¿cómo se llama? La única forma es de que, o sea, el resto de este a cuadrado puede tomar el valor 0, 1, 2 o 4. Y de este otro también va a tomar la forma de 0, 1, 2 o 4, ¿no? Entonces, cuando voy a tener, o sea, cuando voy a dividir esta suma, yo sé que esta suma da resto 0, ¿no? Entonces, cuando uno ve o sea, cuando uno ve ¿cómo se llama? O sea, ve en el ejercicio 3, la única forma de que la suma de esto, del resto del A y del B, me dé múltiplo de 7, o sea 0, es que el resto del A al cuadrado y del B cuadrado sean 0, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si yo divido esto que me va a quedar, A cuadrado más B cuadrado. Entonces yo puedo hacer 7 por un Q1 y un R1 más un 7 por un Q2 más R2. Y yo sé que justamente el R1 y el R2 me dan 0, ¿no? Porque sé que 7 divide a esto, ¿no? O sea, acá lo que estoy haciendo es dividir justamente el A cuadrado nomás. Déjenme escribirlo de esta manera. Y ahora acá el B cuadrado. Yo tengo esto, los divido por separado, ¿no? Entonces, esto me va a dar un R1 y un R2. Y como pasa esto, yo voy a tener que R1 más R2 es igual a 0. Y esto solamente va a pasar, o sea, solamente va a pasar si R1 es igual a 0 y si R2 es igual a 0. Porque las otras sumas, o sea, las otras posibles sumas, o sea, R1
y R2 me van a pertenecer justamente a los posibles restos del m cuadrado, o sea, de la división de m cuadrado por 7. Entonces, R1 y R2 van a pertenecer a 0, 1, 2 o 4, ¿no? ¿Me siguen o no? Sí, sí, sí. Lo estoy como... Y justamente la única forma de que esto me dé 0 o me dé un múltiplo de 7, que sería la otra manera, ¿no? Es que el R1 y el R2 sean 0, porque ninguna otra suma de dos números de acá me va a dar 7 o múltiplo de 7, ¿no? Porque voy a tener 1 más 4 es 5, 2 más 4 es 6, 1 más 3 es 1 más 2 es 3, o sea, ninguna otra, bueno, y 0 y 1 no se puede, entonces, ¿se entiende? Y que el R1 y el R2 sean, tengan resto 0, espérenme 2 segundos, porque de acá... Porque de acá lo que estoy diciendo es que entonces a cuadrado es divisible por, ¿cómo se llama? Que, que 7 divide a cuadrado, ¿no? Y como divide a cuadrado, entonces 7 va a dividir a A. ¿Esto es verdad? Sí, ¿no? Ahí hemos hecho un ejercicio con esto. Yo diría que sí. Porque lo voy a tener no me acuerdo cuál era el ejercicio ahora, pero lo habíamos hecho, creo, claro, no, era otro. Bueno, pero déjenme... Claro, bueno, pero esto es al revés, ¿no? O sea, como que si 7 no divide a A, entonces no va a dividir a su cuadrado, ¿no? O sea, la contrarrecíproca es cierta. O sea, si 7 no divide a A, implica que 7 no va a dividir a cuadrado. Esta es verdadera. Entonces pasa que esta otra también es verdadera. O sea, esto implica que 7 divide, que si 7 divide a cuadrado, entonces 7 divide a. Y ahí está. ¿Esto se entendió o no? Sí. Porque, o sea, el A no tiene el factor 7, entonces el A cuadrado no va a tener el factor 7. Y bueno, para B pasa lo mismo, ¿no? O sea, como 7 divide a B cuadrado, implica que 7 va a dividir a B. Entonces ahí está. El A y el B son múltiplos. Bueno, y después, con el 3 y el 5, pasan, o sea, tienen que plantear lo mismo. Y van a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, cuáles son las distintas formas. O sea, porque acá justamente como por ejemplo, voy a llegar más o menos a esto mismo, pero acá, o sea, el conjunto me cambia. Entonces, por ejemplo, acá puedo tener 1 y 4 y no voy a poder decir justamente que los restos de este R1 y este R2 son ¿cómo se llama? Son, son 0 y no se me va a cumplir esta parte. O sea, la ida va a valer, pero la vuelta no.
Y bueno, y para 7 se piensa más o menos lo mismo. Siempre basándose en lo del ejercicio 5, 3. Eso básicamente sería todo, ¿no? Sí, sí, porque ahí ya probamos la ida y la vuelta. Ah,